Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dimas de Jesús Junco Machado. Soy estudiante del Tecnológico de Tijuana. Parcialmente estoy llevando la carrera de Ingeniería Industrial. Y vamos a ver un ejemplo aquí sobre las gráficas de control, sobre la materia de control estadístico de la calidad. Vamos a ver tipos de gráficas y vamos a realizar algunos ejercicios. Ahorita vamos a empezar con el planteamiento teórico de lo que queremos decir cada una de nuestras gráficas. Vamos a empezar con las gráficas de control y vamos a ver un poco la descripción de esta. Bueno, la gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que manchan. Aquí más que nada estamos viendo que las gráficas P se refieren a todos los defectos que pueden variar en el tamaño de nuestras muestras, o sea, el tamaño de nuestros datos. Todas las proporciones de los datos que nosotros utilicemos, ya sea que aquí nos dice el ejemplo, la proporción de vuelos que parten por demora. Vamos a enfocarnos más que nada en los defectos, ¿no? Vamos a agarrar, ahora sí que todas las demoras, vamos a utilizar esos datos y los vamos a proporcionar en una gráfica. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, o sea, que si estamos conforme con los datos o no, así como por ejemplo que si nos funciona o no nos funciona. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en unidad de la proporción de unidades no conformes. Aquí vemos una variabilidad de los defectos que se utilizan. Por ejemplo, la gráfica NP grafica el número, las unidades que estamos utilizando nosotros. Pero la proporción P utiliza la proporción, sino que toma una diferencia de muestras que utilizando con la gráfica P y la NP son muy diferentes, ¿no? La gráfica P de Lines es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lani puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan una dispersión excesiva. Aquí nos dice que nosotros tenemos demasiados datos, demasiados subgrupos de datos y tenemos una dispersión de estas que no son constantes. Los datos no son constantes, entonces no las podemos utilizar. Entonces los subgrupos están variados por todos lados, o sea, no están en una misma columna. Sus datos presentan una dispersión insuficiente, o sea, que los datos son mínimos, las dispersiones son mínimas, ¿no? O sea, puede variar por milésimas. En este caso, pues si son medidas que utiliza el operador a la hora de medir algo de calidad. Todas esas diferencias de proporciones que son mínimas, ¿no? Los cálculos para la gráfica P-D-Lining incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z que indica 1 no es necesario ningún ajuste, y la gráfica P de line es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. O sea, que las dos gráficas son iguales, o sea, son similares pero no iguales, ¿no? Que las dos grafican las mismas diferencias, pero pues una se abarca más que nada en los subgrupos. Aquí vemos una gráfica de pinlining repetida en la prueba, o sea, aquí estamos viendo que los datos y los subgrupos son muy pequeños y ve que hay un grupo de datos que está por arriba de la media estándar que nosotros habíamos implementado. Dice, las pruebas se realizan con tamaños de las muestras desiguales, o sea, esa es una nota que nos da Minitab que nos puede ayudar a
ahora sí que diferenciar de los datos y saber una descripción más gráfica. Vamos a ver un ejemplo de esta para replantear sobre qué son los datos. Windham Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gaunt no notificó a los médicos cuando se enteró que en 150 de cada 100.000 desfibriladores Pearson 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si su proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos que son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, infinidades de datos, ¿no? Vamos a utilizar el proceso P para ver un poco más de cerca cómo es que se fabrican estos datos. Vamos a utilizar nuestra plataforma de Minitab. Vamos a abrirla y vamos a ver cuál es la proporción de estos datos y vamos a ver los tipos de gráficas, una gráfica P y una gráfica Lightning. Minitab nos da diferentes tipos de opciones, pero vamos a identificar cuál es la que ahora sí que se nos acerca más a proporcionarnos mejores estos datos para nosotros poder hacer un análisis estadístico y determinar si está en control el proceso o no. Entonces vamos a ver si en realidad estos datos son utilizables o no en la muestra gradual de esta. Para ello vemos que ya tenemos nuestros datos ya predichos. Y aquí vemos los datos, el lote 1, el lote 2, 3, 4, 5, 6, 7, con un tamaño del lote de 10.000 y los defectos, ¿no?, que habíamos dicho. Para ello nos vamos a ir a Graph, Stat y Control Chart y subgrupos. En Quality Shoots. Y vamos a ver la gráfica P. Está en este lado de aquí. Y vamos a ver los tipos de datos. Entonces nos vamos a Stat, Graphic, Quality, nos vamos a Control Chart y por atributos. Vamos a utilizar un diagnóstico para saber que los datos, si se usan qué tipo de gráfica vamos a utilizar. Aquí vamos a poner el número de las variables, es el lote y los defectos. Vamos a poner aquí los defectos, que son los defectos, y el tamaño del lote. Damos OK. Y aquí vemos que la gráfica está equilibrada, obviamente que está de constante ascendente, pero nos dice los resultados pueden ser relevantes y puede ser una falsa alarma de estos datos. Considere utilizar la gráfica P-Line Chart, que nos está diciendo que en esta gráfica puede utilizarse diferentes tipos de alarmas que son falsas. Entonces, utilizar este resultado con la gráfica P nos quiere decir que pues realmente nos funciona mejor. Para ello vamos a ir a Stat, vamos a ir a Control Chart y Charts por atributos. Vamos a hacer una gráfica P. Nos dice que utilicemos una Line P, pero vamos a ver la diferencia de cada uno de estos datos. Vamos al tamaño de los defectos, grupos, el tamaño del lote, escala. Aquí no vamos a mover nada. Los labels, pues aquí podemos intercalar entre los datos y ponerle sus nombres. Vamos a utilizar eso ahorita.
Este tampoco lo vamos a mover. Y vamos a ver este tampoco. No vamos a cancelar. Opciones. Estimado, una proporción, resultados. Y lo que sí queremos que nos haga unos tasters, ¿no? Que nos dé los key points, los key points arriba y los key points abajo, ¿no? Vamos a OK. Ven la diferencia, ¿no? Esta es una gráfica P chart, con los tipos de datos, y vemos que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el noveno defecto es el que está más alto, ¿no? Que está por arriba, pero también tenemos que aquí hay 3 datos, que son 4 datos que están por arriba y por debajo, ¿no? De la línea central de la desviación estándar, ¿no? Pero vamos a ver una gráfica que también vamos a ver la inline, ¿no? Vamos a stat, control chart, y nos vamos a control chart y validadas por atributos. Nos dijo a la hora de nosotros hacer el diagnóstico que la mejor gráfica es utilizar la gráfica P-Lining. Vamos a ver por qué. Vamos a ver igual a través de efectos y tamaño de subgrupos en lote, ¿no? Vamos a que nos dé los tastes, los key points. OK. Aquí vemos, ¿no? Vemos la diferencia de gráficas. Aquí la diferencia de gráficas es que el P-Chart toma los datos no tan específicos, ¿no? Te dice, OK, los datos que nosotros tenemos es un estudio normal, ¿no? Pero aquí te agarra todos los subgrupos, si te fijas. De 0, 5, 10, y aquí no, es de 2, 4, 6, 8. Es más, utiliza mejor los datos porque es más eficiente y determina un rango mayor. Esto estamos dando rangos que los toma de 5, 10, 15, 20. Este los toma de 2 en 2. Que son, ahora sí que la pinlining es más exacta que la P-Chart. Cuando tenemos datos muy grandes que queremos hacer un diagnóstico pues rápido, nos puede servir el P-Chart. Pero si queremos hacer un diagnóstico más evaluado, a que nos diga que los datos sean más exactos, utilizamos pinlining. Si vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto dato es donde ya está por arriba, igual que en el otro. Y tenemos los mismos de acá, que porque pues igual los datos de aquí pues son casi similares, pero nos dice que 1 y 2, los datos que podríamos decir que son y están por arriba, están defectuosos. Entonces podemos concluir que una gráfica no está controlada, que los defectos son demasiados y no es algo controlado, ¿no? Ahora bien, vamos a ver ahora sobre las gráficas NP, o sea, las unidades no conformes. Vamos a ver un tema más detallado sobre las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Las gráficas NP, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme, o sea que si están entre el rango de datos o si están sobre el rango de datos. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque la gráfica
porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. O sea, que evalúa cada uno de los datos y no toma una proporción, ¿no? Que no toma un subgrupo de datos. Vamos a ver un ejemplo más detallado para ver el tipo de datos que se va a utilizar. Guided Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando sus aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PSRAM 2R2 podrían tener problemas de funcionamiento cada año, debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación que los desfibriladores cardíacos implantables. Considere el proceso de fabricación que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica NP para los datos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver estos datos y en qué es en lo. Vamos a evaluar todos estos datos y si está en constante proporción. Vemos más de nada que los datos NP toma cada uno de los valores y no el subgrupo de datos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de o sea, la gráfica P y la gráfica NP, que las variables no conformes o si están conformes. Vamos a ver esto de cerca y vamos a determinar qué tipo de datos son. Una vez abierto Minitab, vamos a evaluar estos datos. Y aquí lo tenemos más de cerca, estos datos, y vemos, ¿no? Aquí se tomaron la muestra del lote de 1 hacia el 20 y el tamaño del lote y los defectos que tuvieron cada uno. Entonces, vamos a ver, lo vamos a stat, nos vamos a control chart y gráficas por atributos, charts por attributes, y vamos a utilizar una gráfica NP. Aquí Minitab nos dicen cuáles son tus variables. Vemos que pues, son los defectos y el tamaño de los grupos, ¿no? O sea que es el tamaño del lote. Vamos a ver data options, okay, NP, y vamos a hacer que nos dé ahora sí que unas muestras especiales. Vamos a poner todas estas casillas, damos ok, damos ok. Aquí vemos, ¿no? Que los datos están completamente que de los lotes que se tuvieron los datos, vemos que están realmente hubo datos que están sobre arriba y por debajo. Vemos que al principio, ¿no? A la hora de la fabricación, pues tuvieron un mayor rango de errores, pero se estuvieron ahora sí que conforme a las nuevas mejoras que se utilizaron, quiero pensar, estuvieron bajando gradualmente. Ahora sí que una vez que los datos bajaron gradualmente, vieron que pues realmente hubo una mejora en estos datos. Nosotros ponemos una estandarización estándar de NP y vemos que aquí 1, 2, 3 datos fueron los subgrupos que pues estuvieron mal, ¿no? Para ello vamos a ver también, vamos a ver sobre la gráfica P. Vamos a ver un poco ejemplo y vamos a poner aquí en line, ¿no? Tamaño del lote, defectos y tamaño del lote. Chart, taste. Damos ok y damos ok. Aquí vemos, ¿no? Analizamos los datos. Los datos que nos da NP y nos da pinlining. Vemos que los datos pinlining son más exactos, porque aquí está tomando subgrupos de datos, ¿no? Está tomando ya más que nada datos más estandarizables, ¿no? Está tomando los datos más chiquitos, ¿no? Vemos que de 2, de 4, de 6 hasta el número 18
Vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo dato, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo dato subió. ¿Por qué subiría? No lo sabemos. Pero de ahí se resolvió el problema, bajó. Perfecto. Pero de repente volvió a subir. O sea, este dato de aquí, pero otra vez se resolvió y trabajaron con esas mejoras continuas. Y vemos, ¿no? De estos datos. Podemos hacer un análisis más detallado. Y para eso nos vamos a ir asistente y vamos a Graphical Assistance. Para que nos diga el asistente más detalle de estos datos de los que se quieren ver. Aquí vemos, ¿no? ¿Qué lo queremos hacer? Ah, ok. ¿Cuál es tu objetivo, no? Ayúdame con esta, le dice que son gráficas, ¿no? Vemos aquí que las gráficas de subgrupos, ¿qué tipo de datos son? Si son tiempos, si son chart, IMR. Nosotros estamos trabajando con P-Chart. Vamos aquí más. Y nos dice, los datos se colectan por subgrupos. La colección de subgrupos es apropiada para el tiempo de intervalos. Los subgrupos están adecuados hacia la muestra o los grupos están inadecuados, ¿no? O sea que las muestras son inadecuadas y aquí que los datos son adecuados, ¿no? Pero pues ahorita no ocupamos saber nada de eso. Vamos a ver tipo de datos. Aquí nos dice, ¿no? El nuevo es stage, dice, está evaluado en X en la columna de gráficas, ¿no? Que toma los gráficos y los parte, ¿no? Evaluando el subgrupo de las X, cambiando el columno Entonces, podemos ver que si hay diferencia de datos y podemos ver que los datos NP y los pinlining pues son más inexactos, ¿no? Pero pues toma los datos de subgrupos más grandes y de los subgrupos más pequeños. Entonces vamos a ver un ejemplo, un ejercicio ya más detallado sobre las gráficas NP. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control para el cual han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir Minitab y vamos a ver el tipo de datos que se están utilizando y ver si realmente están como dice aquí. Si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver si en realidad está bajo un control estadístico o no. Para eso vamos a utilizar la gráfica NP y vamos a centralizarlos en los datos que se van a utilizar para nosotros ver en realidad qué tipo de datos son. Entonces vamos a establecer y vamos a ver, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Aquí ya tenemos todos los datos de los últimos 50 días y vemos que el tamaño del lote, el tamaño de lotes y las piezas defectuosas. Se utilizaron un rango de 10,000 a 15,000, ¿no? Y 20,000. Entonces el rango mayor, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a construirla. Stat, control charts y por atributos. Vamos a ver. Tipo de datos, vamos a poner aquí piezas defectuosas y el tamaño del lote, que pues es ¿no? Vamos a ver las opciones, los states, o sea, marcarlos, damos ok y vamos a analizar esta gráfica, ¿no? Si bien analizamos las gráficas y aquí nos da
todos los tipos de tasters que nosotros le pedimos. Nosotros nos pedimos que nos graficara los key points, los cap points arriba, abajo, ¿no? Entonces vemos que la gráfica está desproporcional porque los datos y los subgrupos son diferentes, ¿no? Vemos que los datos aquí, tamaño de lotes, y las piezas defectuosas son aquí. Vemos que hay un estandarizado de que los datos, ¿no? Esta raya verde, si nosotros la vemos, si vemos, ¿no? Si vemos los datos, está en completamente proporción a lo que se está pidiendo, ¿no? Vemos que los datos de 1, 2, está uno aquí. Vemos que hay datos que están sobre arriba y por debajo de los key points que nosotros habíamos hecho. Entonces, nos dice el problema: determine si el proceso está bajo control. El proceso estuvo bajo control. Los primeros lotes que salieron estuvieron pues mal, ¿no? Primer lote aquí se pasó, de aquí se resolvió, se volvió a resolver y volvió a subir. Entonces, hubo una constante cercanía de que sí tuvo un control, pero pues en tipos de datos también hubo un descontrol. Entonces, aquí podemos determinar que sí, la gráfica estuvo bajo control, pero pues ya está completamente en su grupo. Vamos a utilizar la gráfica P, nos vamos a nos vamos a control chart por atributos y vamos a utilizar una pinlining. Vamos a ver qué nos da esta. Lote, seleccionamos. Si bien, aquí vemos dos gráficas diferentes, ¿no? Vemos, ¿no? Los datos que nosotros obtuvimos. La gráfica NP no conforme agarró los datos que están por encima de los errores, ¿no? Aquí vemos que agarró un subgrupo de 3. Aquí agarró varios subgrupos, aquí no, aquí tomó los más altos, ¿no? Los rangos más altos que vemos, ¿no? Los datos más rangos más altos los podemos determinar y ver aquí. Ahora bien, vamos a ver las gráficas de control y las gráficas de control por atributos gráfica U. Vamos a ver un poco teórico sobre las gráficas U y cómo es que se utilizan, ¿no? Una gráfica U es el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función del desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones de cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Las gráficas U pueden inspeccionar el tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedios de píxeles muertos por pantalla. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Debido a los que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. El promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberán tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inmensurablemente alto de píxeles muertos.
Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U Line es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad de la muestra. Aquí vemos la prueba de diagnóstico y vemos que si la tradicional es superior o es mucho mejor que una gráfica Lining. Aquí nos dice los tamaños de los subgrupos y si hay relación observada en la variación esperada. Aquí tenemos tipos de datos y nos dice el uso de gráfica U puede tener un resultado en una tasa elevada de falsas alarmas. Considere una gráfica U Lining. Aquí nos está dando la opción de utilizar la gráfica U Lining porque es más efectiva. Prueba de diagnóstico gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede tener que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice la gráfica U-Line. La gráfica U-Line es similar a la gráfica U tradicional, pero ambas les ayuda a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U-Line puede utilizar en situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan una expresión excesiva. Sus datos representan una expresión insuficiente. Los cálculos para U-Lining incluyen Z sigma, que es el ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor Z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste de la gráfica U de Lining, exactamente la misma tradicional. Aquí vemos un ejemplo de esta, ¿no? Vamos a utilizar un ejemplo sobre la gráfica U Lining y ver si hay una diferencia entre estos. Una empresa que sí que produce rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio 17. Debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así que como también el número de defectos de cada uno de estos lotes, una unidad puede tener más un defecto. Construir una gráfica de U online en U para la cantidad de defectos por lotes y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver si está realmente en control estadístico o no. Aquí tenemos el de los rines. Como podemos observar, ¿no? Observamos los 50 lotes, el número de lote, el tamaño de lote y los defectos por lote que cada uno. Por ejemplo, si tomamos el 8, el lote 8 tiene 500 tamaño de lote y tuvo 0 por unidades, ¿no? Igual, varían, ¿no? Vemos que en estas también varían los datos y vamos a utilizar la gráfica U-Line o cuál es la más adecuada. Para eso nos vamos a Stat, nos vamos a Quality Tools y a Control Charts, perdón, y nos vamos a atributos, ¿no? Aquí vamos a utilizar un diagnóstico. Este diagnóstico vamos a ver qué es mejor, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? O sea, P-Lining o U-Lining, ¿no? Entonces, para ello vamos a meter las variables. Nuestras variables son los defectos por unidades revisadas y el tamaño de lotes, ¿no? Vamos aquí. O sea, aquí ya nos está diciendo por defecto, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Utilice la gráfica U-Chart como resultado elevado, puede ser falsa alarma. Considere utilizar una gráfica U si es innecesaria, ¿no? Vamos a utilizar, aquí nos está dando el diagnóstico y nos dice, ok, tus datos están mejor acertados en la gráfica U-Lining que en la gráfica tradicional. Vamos a hacer las dos gráficas para poder ver este tipo de efecto. Entonces nos dice que si hay una variación constantemente en estos subgrupos. Vamos a utilizar y vamos a ver cada uno de estos datos. Vamos a Stat, nos vamos igual a Control Charts, gráficas por atributos y vamos a ver la U. Vamos a ver una gráfica normal, tradicional, con gráfica U. Y vamos a ver tamaño de defectos y el tamaño del lote.
Damos OK. Aquí nos da, ¿no? Aquí nos da todos los subgrupos, pero nos da un valor más alto. Entonces vemos que está en constante el crecimiento de los datos de esta, ¿no? En una gráfica tradicional normal. Vamos a ver una gráfica normal que es con una U-Lining. Tamaño del lote y defectos. Y tamaño del lote. Vamos OK. Y aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La diferencia de datos, ¿no? Aquí nos agarró todos los subgrupos y los datos. Aquí no solamente nos está mostrando uno. Ok, de todos tus datos que obtuviste, solamente uno es el más alto. Por ejemplo, si te va y tú dice tu jefe, oh, ¿sabes qué? ¿Cuál es el subgrupo más alto de este lote, no? Ah, pues voy a utilizar un U-Lining, ¿no? Vamos a utilizar, ok, el U-Lining me va a decir cuál es el más alto. Oye, pero pues quiero saber de todos los lotes, quiero que me identifiques cuáles son los valores más altos, ¿no? Ah, ok, pues aquí utilizamos una gráfica normal por los datos, ¿no? Y vemos que, pues sí, ¿no? Los datos de aquí, ¿no? Está bien, está en constante control. De repente bajó, ¿no? Y otra vez subió, empezó a subir hasta que subió el pico más alto. El lote, quién sabe qué habrá pasado, pero subió. Entonces, los datos aquí pues están irregulares, ¿no? Entre una y otra. Y seguimos con con gráficas de control y vamos a ver las gráficas C. Ese tipo de gráficas se utiliza para identificar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados y rayas y puntos borrosos. Las gráficas de control, ejemplo tipo C, y vamos a ver un ejemplo. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utiliza una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo es que se determinan este tipo de gráficas. Una empresa se dedica a producir rines de aluminio, requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio 17 debido a que han tenido algunos defectos en los principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más o un defecto. Construye una gráfica C para la cantidad de defectos por lotes y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a utilizar el efecto de los rines y vemos, ¿no? Aquí los datos, ¿no? De los 50 número de lotes, los defectos utilizados. Vemos que aquí, ¿no? Puede variar en estos datos, como por ejemplo aquí son 10 y 2, ¿no? Y así progresivamente. Son los datos que ellos utilizaron para determinar los defectos, ¿no? En cada dato que se iba, pues había un defecto, ¿no? Para ello vamos a utilizar stat, vamos a ir a control charts y vamos a ir por atributos, una gráfica C. Aquí en variables vamos a poner defectos por lote y vamos a ver que nos dé los demás tasters. Vamos a los states, que nos quede points, que haga un análisis de todo, ¿no? Ok, aquí ya vemos una gráfica C completa y vemos que los datos y una constante es de 3.68, que el valor más alto y el valor más bajo, o sea que es cero, que cero defectos hubo, y los atributos más altos vemos que es constante, que es una gráfica normal, y de los puntos que se van haciendo de los lotes, ¿no? Quiere decir que no hubo ningún error, ahora sí que está
Ahora sí que está está constante este dato, pero está dentro del punto de control, ¿no? Que no está por arriba ni por abajo, ¿no? Que los datos están completamente controlados, entonces quiere decir que pues no hay ningún defecto. Si en dado caso hubiera un defecto, pues sí, ¿no? Habría una mini tabla lo detectaría y diría, ah, ok, aquí en estos puntos, pues sí, tu valor más alto es este, ¿no? Vamos a construir algo para ver, ¿no? En el gráfico A11 vamos a ponerle que hubo un total de errores de 20 errores. Aquí vamos a utilizar que hubo 20 errores. Selena, hubo 20 errores. Hubo 20 errores, ¿no? Vamos a utilizar que hubo 20 errores. Y vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a stat, control chart por atributos y vamos a hacer un line, ¿no? Vamos igual y vemos, ¿no? Que dice que en el dato 11, o sea, en el dato 11, en el dato 12 tuvo que haber defectos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el 12 es donde estuvo el dato fuera de control, fuera de nuestras líneas de control, pues estuvo, ¿no? Por fuera de ese rango. Entonces así lo podemos utilizar y podemos ver que si los datos están en constante control estadístico, en realidad que sí está en control estadístico. Vamos a realizar otro ejercicio y nos dice: una empresa se dedica a la producción de arneses, requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más o un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lotes y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver si en realidad está en control estadístico y vamos a utilizar, ¿no? Los datos ya los tenemos ya predeterminados. Tenemos los 50 lotes y vamos a utilizar una gráfica C. Vamos a ir stat, control chart y activar pura variables y line, ¿no? Vamos a ver que si está vamos a ver el número de defectos, damos ok, vamos a ir a los tasters que nos dé todos los key points, que analice todo eso y aquí, ¿no? Nos dice que la gráfica C en realidad sí está constante, sí está normal y sí no hay una variabilidad, ¿no? Que todo el número de efectos están dentro del rango que, que se determina, ¿no? El rango que se predeterminó a la hora de utilizar las demás variables. Vemos que el número más alto y el número más bajo, ¿no? Aparte es todo y muchas gracias.